conducta de un pueblo y de una nación generaciones y generaciones después que se fundamentó. Habías hablado de 3 factores. Correcto. El primero, el más importante, es Dios y una base bíblica que tiene el credo estadounidense. El segundo factor, y voy a entrar en un poquitico más detalles en cada uno, pero para ponerlos ya de entrada, el segundo es el fundamento del republicanismo, del concepto de lo que es una república, y el tercero, el liberalismo. Vamos al primero. Los Estados Unidos, y el primero de nuevo, Dios de una base bíblica. Los Estados Unidos realmente fue concebido por los primeros colonizadores europeos como un experimento divino. O sea, no es una exageración, y esto hemos hablado, que vinieron a buscar libertad de culto. Pero va mucho más allá de eso. O sea, diferentes diferencias entre grupos protestantes pues buscaban no permitir una práctica de la religión sobre la otra y vinieron buscando libertad de culto. Bien, pero esto va mucho más allá de eso. Mira, un abogado puritano, John Winthrop, en 1630, en el curso a llegar a Massachusetts, pronunció un discurso, un sermón, donde hacía una referencia de que a donde ellos iba a ser una ciudad sobre una loma, que esto pues claro tiene una connotación del sermón en el monte de Jesús, y se refería a que todos los ojos del mundo iban a estar mirando lo que ellos iban a poner en práctica, o sea, un modelo de caridad cristiana donde una comunidad tenía el objetivo, la obligación de vivir de acuerdo a un código moral y ético. Implícito en todo esto, Alberto, está, de nuevo, y esto lo hemos hablado, el concepto de derechos naturales, o sea, bajo esa gran fortaleza que es la ley natural. Quiere decir que hay una ley preeminente, hay derechos preeminentes que existen antes de cualquier organización convencional humana como un gobierno. Que eso está claramente entendido, que ellos le deben un comportamiento a Dios y que de Dios vienen determinados espacios, principal entre ellos la libertad. O sea, eso ya de entrada forma parte de un parámetro, una cosmovisión ética que primero lleva al ciudadano a entender un comportamiento que debe de llevarse a cabo, y que ya que tiene el privilegio de haber nacido con determinado derecho, tenía que mantener una conducta fiel a la responsabilidad que Dios le dio al hacerlos libres. Esto, cuando pensamos en la noción de un autogobierno, la noción de la democracia, es el acompañante necesario. O sea, lo que Platón se refería a una sociedad virtuosa, ¿verdad? Bueno, la virtud de tener una conducta que vaya en la conducción correcta para que un pueblo pueda tener un sistema de autogobierno. El principio de la rendición de cuentas, que cada uno, que esto lo estableció el cristianismo, o sea que cada individuo vale y que tiene que rendir cuentas ante Dios y ante esa comunidad. Esto de entrada, pues, no solo forma unos parámetros, como dije anteriormente, moral, sino lleva a que cada persona cargue su peso, cada persona, y esto cuando miramos tal vez algunos de los defectos de la modernidad, va en muchas veces el énfasis en los derechos, pero no en los deberes. Y vivir una sociedad libre, en libertad y en democracia requiere también deberes ciudadanos, deberes republicanos en cuanto a la conducta, y el principio inherente que viene con el cristianismo, el valores judeocristianos, y esta base bíblica, es la noción del pecado original, o sea que el humano nace con defectos y hay que buscar
modelos que traten de disminuir la conducta, la tendencia hacia eso para premiar la virtud. Qué tema tan interesante. Hay una cosa que yo quería sumar para oírte, ¿no? Para escucharte, porque tú has estudiado el tema y lo estás desarrollando. Cuando uno ve, por ejemplo, los peregrinos primeros en Plymouth, que fueron los que dieron gracias por la cosecha, gracias a Dios. Después vemos lo que tú estabas mencionando ahora con Winthrop en Massachusetts. Después vienen los católicos de Maryland, con diferencias cada uno. Sin embargo, en el sustrato espiritual está Dios. Y eso se traslada después admirablemente a la nación, al concepto de nación. ¿Tú crees que esa sea la explicación de que en el alma americana Dios vibra? Por supuesto, y entender de que en esa pluralidad que entendían claro que tenía que existir. Recordemos que el lema del sello estadounidense, el original, plurius unum, quiere decir de muchos uno. O sea, pensemos en eso, de muchos uno. O sea, no dividir entre clases, entre religiones, entre ideologías, no, de muchos uno. O sea, que por vía de ese concepto de nación, ese concepto de cohesión social, somos uno. Y en eso entraba el principio religioso que amparaba el ejercicio plural de la denominación. Y eso es muy importante. Los Estados Unidos no tienen una religión estatal, ¿no es verdad? Y la separación del Estado y la Iglesia existe para proteger la religión más que el Estado. En otras palabras, para precisamente evitar que la libertad de culto sufriera infracciones por la imposición de un gobierno hacia una... Eso fue una grandeza más que una limitación. Por supuesto, y forma la base, Alberto, de ese concepto de pluralidad. Y todo esto volvemos a que explica tantas cosas de por qué el éxito, por qué Julio, vamos a intentar en el día de hoy establecer los tres conceptos: Dios, republicanismo y liberalismo, y después en próximos programas profundizarlo. Me gustaría que desarrollaras el republicanismo, que es básico. Correcto. Y de nuevo, república, del latín res publica, o sea, asunto público. El Estado norteamericano, ¿no es verdad?, se organiza alrededor del concepto de una república. Pero aquí entra una cosa muy curiosa, y eso es la participación ciudadana. Es vital, es de nuevo, y volvemos a la parte primera, es parte de un deber con Dios, ser un ciudadano partícipe en su comunidad. El concepto de la soberanía popular, de un cierto populismo, pero populismo de nuevo en el sentido de soberanía popular, es entendido claramente. La Constitución norteamericana abre "we the people", nosotros el pueblo. O sea, que aquí el modelo de gobierno entre ese ciudadano virtuoso es que es parte de el sistema republicano. Entonces eso está inherente en el concepto democrático de los Estados Unidos, con una igualdad, fíjate, pero igualdad ante la ley. Bajo ningún concepto se contempló ideas de igualación de resultados, porque eso va contrario incluso a los conceptos bíblicos y el concepto, o sea, individual, que el cristianismo precisamente hace esa gran distinción en su forma. Claro, porque limita la libertad, y la libertad, si llevamos el término a su pureza conceptual, la libertad es la que nos hace dignos. Exactamente, y sigue siendo la piedra angular en el sistema. Y volvemos otra vez, podemos dar el salto. Todo lo que sale de ahí, la Constitución, antes de eso la Declaración, todo está en resguardar la libertad, porque la libertad es lo más fundamental, es lo que nos permite
determinar si somos o no virtuosos en la vida. Sin libertad, pues se viola una relación del humano en tratar de acercarse a Dios, en tratar de vivir una conducta ética. Por eso es que en todo momento el republicanismo queda claro que el modelo de autogobierno promueve una igualdad ante la ley, pero que el ciudadano es responsable y que es la responsabilidad de ese gobierno garantizar la libertad para que el ciudadano pueda vivir la vida dentro de esos parámetros. Y el liberalismo, pues de nuevo, en los Estados Unidos se ejerció el liberalismo, ese concepto que pone la libertad ante todo, primero porque es un derecho preeminente, y el individuo es dotado con responsabilidad, y aún en el concepto, en el sentido ya político y secular, pues vemos al concepto de John Locke, es quien más abraza, que también abrazaba la noción de los derechos naturales, y por supuesto los Estados Unidos fue el laboratorio donde funcionó. Y si miramos por qué hubo tantos problemas, ¿no?, ¿verdad?, en el otro modelo de liberalismo, por ejemplo en Francia, particularmente, sobre todo, el periodo de 2 años del terror jacobino, que fue como una especie de experimento comunista del siglo XVIII, pues fue porque estaba ausentado esos valores bíblicos, estaba ausentado ese apego a Dios, que eso formula una conducta. El padre Félix Valera lo entendió y lo expuso claramente, la importancia de la virtud y la importancia de la religión y particularmente los valores judeocristianos en cuanto a ser el complemento perfecto para que el sistema de autogobierno pueda funcionar. Y de ahí, ¿por qué vemos y podemos explicar el ejercicio del liberalismo? Ese experimento que se puso verdaderamente en práctica en los Estados Unidos funcionó. Por su alma, como tú bien describiste, está fundamentado de los ingredientes necesarios para que esa ciudadanía se pueda comportar y entienda que después de los derechos que te da Dios están los deberes ante Dios, y entre eso es ser un individuo responsable y ejercer tu libertad en acorde con el bien común. Aquí tú has dicho una cosa ahora interesante que yo quería apuntar, porque Estados Unidos se diferencia de Francia en que el concepto de libertad no había ningún elemento de autoridad o de poder. En el concepto de libertad había un elemento básico de respeto al ser ajeno, y eso en cierto sentido los patricios de este país cuando hacen la Constitución, qué interesante que la primera enmienda de la Constitución es que los políticos, o sea que y eso fue lo que pasó en Francia, no pudieran inmiscuirse ni en el proceso religioso ni en el proceso de la libertad. Los dos son intocables. Y la primera enmienda básicamente es eso. La libertad es única y, por supuesto, nadie puede limitarla. Y Dios lo es todo y nadie puede dañarlo. Entonces, ahí me parece que ahí es donde está un poco la conclusión yo en este minuto final. Totalmente. Y yo creo que al poner esos dos extremos, mira, los jacobinos en Francia se consideraban los iluminados, o sea, que es un concepto que pasa desde precisamente considerar que ellos son los que mejor entienden las cosas y no tienen los límites, hay que ponérselos a los ciudadanos, que en cambio en el experimento estadounidense todo lo contrario, de nuevo caemos en esa base bíblica, en ese apego a Dios, en ese concepto de que el humano es pecaminoso, que si al gobierno es el qué, porque es la mayor expresión del humano con el mayor poder, son humanos los que van a estar en el poder, pues entonces hay que buscar límites y constantemente la Carta de Derechos, los primeros 10 enmiendas de la Constitución, y la primera, la más importante, precisamente preservar sus libertades, buscar cómo resguardar la libertad de sus ciudadanos, buscar cómo tener un sistema de aplicación de ley justa para preservar la libertad. Constantemente toda la referencia va a eso por el entendimiento de que el humano es defectuoso y estando en el poder pues va a tener más capacidad para hacer mal
hay que entonces buscarle frenos, contrapesos, separar los poderes. Y eso lo vemos en todo momento. Amigos de Cuba, hemos estado en esta primera fase de Estados Unidos en Martí, hablando y tratando de penetrar con Julio Schilling con mucha habilidad y conocimiento en el alma americana, en ese concepto del credo que hace grande a este país. Yo le propongo a Julio Schilling, y sé que él me va a aceptar, nos quedan 2 semanas de Estados Unidos en Martí, porque esto durante todo el mes de julio es un homenaje de Radio y TV Martí a los Estados Unidos. Volver a este tema, porque obviamente hemos hecho una explicación esquemática, yo creo que muy interesante y muy gráfica, pero creo que nos quedan temas, Julio, y yo te propongo dedicar por lo menos otro programa a profundizar en algunos aspectos de estos 3 elementos que forman y enriquecen al alma americana. Formidable, Alberto. Bueno, pues gracias a Julio Schilling por su participación en Estados Unidos en Martí.